Nadie lo notó al principio, no hubo explosiones, ni alarmas, ni un correo amenazante entrando a medianoche, solo un silencio extraño, un ruido casi imperceptible en los servidores de algunas de las compañías más poderosas del planeta. Un ingeniero de seguridad, cuyo nombre no trascendió públicamente, revisaba rutinas internas cuando detectó algo que no cuadraba, un archivo que parecía legítimo, pero que tenía una firma digital que no debía existir. Una modificación tan pequeña que, de no haber sido por un gesto rutinario, habría pasado inadvertida para siempre. En ese instante, según la información disponible, algo se activó, una grieta diminuta en un muro gigantesco. Una sombra entrando por un hueco microscópico. Y mientras ese empleado seguía analizando su pantalla sin sospechar la magnitud de lo que estaba observando, decenas de otros sistemas, en diferentes zonas horarias, repetían el mismo comportamiento: paquetes de datos redirigidos, accesos internos que nadie había autorizado, movimientos a velocidades perfectas, casi quirúrgicas. Lo que nadie sabía era esto: un ataque estaba en marcha, silencioso, coordinado, casi elegante en su precisión técnica, uno que no buscaba causar caos, sino algo mucho más peligroso: acceder al corazón intelectual de algunas de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo. Su nombre posterior, Operation Aurora. Según lo establecido públicamente, Operation Aurora fue una campaña de ciberataques detectada entre 2009 y enero de 2010. Su objetivo: infiltrarse en gigantes corporativos, entre ellos Google, Adobe, Yahoo, Juniper Networks, Morgan Stanley y varias más. El ataque, atribuido posteriormente por Google a un actor con origen en China, reveló uno de los puntos más sensibles de la era digital moderna, que incluso las corporaciones con recursos casi ilimitados podían ser vulnerables. No era un hackeo improvisado ni el trabajo de un aficionado talentoso, era una operación estructurada, diseñada para infiltrarse sin ruido, aprovechando vulnerabilidades no conocidas aún por la comunidad global. Un ataque sofisticado que, según se informó, buscaba acceder a propiedad intelectual, herramientas internas y, particularmente, a información asociada a defensores de derechos humanos que utilizaban servicios de Google. Aurora no fue solo un ataque, fue un mensaje, uno que redefiniría el paradigma de seguridad corporativa en los años siguientes. El punto de entrada, según la información disponible, fue una vulnerabilidad en Internet Explorer, una falla, día cero, desconocida hasta entonces. Los atacantes utilizaron técnicas avanzadas, ingeniería social combinada con código malicioso incrustado en páginas aparentemente legítimas. Cuando un empleado corporativo visitaba esos sitios, el malware se ejecutaba en silencio, otorgando a los atacantes acceso directo a la red interna. Se trataba de un tipo de intrusión que no buscaba generar ruidos innecesarios, no existían síntomas visibles. No había pantallas parpadeantes ni procesos anormales que cualquier usuario promedio pudiera percibir. Mientras tanto, dentro de Google, los logs empezaron a mostrar pequeñas anomalías, consultas internas inesperadas, accesos a repositorios de código fuente a horas poco habituales, conexiones desde segmentos que no correspondían a empleados activos. Ingenieros de Google comenzaron a revisar esos registros. Al principio pensaron en un error en los sistemas. Después, en un empleado poco cuidadoso, pero pronto descubrieron que la anomalía no era aislada, otros departamentos reportaban señales similares. Y fuera de Google, el patrón se repetía en otras compañías. En Adobe, algunos sistemas presentaban conexiones no autorizadas. En Yahoo, indicadores sospechosos revelaban intentos de exfiltración de datos. En Juniper, ciertos módulos parecían haber sido alterados para permitir accesos remotos encubiertos, una operación sincronizada, un objetivo aún difuso, y una sensación creciente de que algo más grande estaba ocurriendo. Los investigadores internos empezaron a reconstruir el ataque paso a paso. Había un patrón, sí, pero no era simple. La intrusión estaba compuesta por varias capas, cada una diseñada para activar la siguiente solo cuando era estrictamente necesario. Una primera capa identificaba el entorno del usuario, una segunda evaluaba si valía la pena proceder, la tercera instalaba un backdoor discreto, capaz de abrir una línea directa hacia servidores externos controlados por los atacantes. Estos servidores, según lo disponible públicamente, estaban repartidos en distintos países, utilizando intermediarios para ocultar su origen real. La ruta de comunicación era tan fragmentada que incluso los especialistas tardaron semanas en reconstruirla, y la pregunta clave empezó a emerger: ¿qué estaban buscando exactamente? Los primeros análisis sugerían un interés en repositorios internos, herramientas, proyectos confidenciales, código propietario. Pero uno de los hallazgos más inquietantes fue, según Google, la búsqueda de información relacionada con cuentas de activistas de derechos humanos que utilizaban servicios de la compañía. Ese detalle transformó el caso. Ya no era solo espionaje industrial. Era algo más delicado, más político, más arriesgado.
Mientras las compañías afectadas intentaban entender el alcance de la intrusión, el silencio se volvió parte del problema. Cada empresa investigaba dentro de sus propios muros, sin comunicar lo suficiente, sin saber con certeza si estaba frente a un ataque aislado o una campaña global. El primer giro ocurrió cuando los equipos de Google, según el comunicado oficial de la compañía, lograron rastrear parte de la cadena del ataque hacia infraestructura en China. El anuncio fue inesperado, y lo cambió todo. El 12 de enero de 2010, Google publicó un post oficial que sacudió al mundo tecnológico. Informaron haber sido víctimas de un ataque altamente sofisticado proveniente de China, y añadieron que reconsiderarían su presencia en el país debido a preocupaciones sobre censura y vigilancia. Nunca antes una compañía tecnológica había hecho pública una acusación de ese nivel, ni había puesto sobre la mesa la posibilidad de abandonar uno de los mercados más grandes del planeta. Este fue el segundo giro narrativo. La historia dejó de ser técnica y se volvió geopolítica. Gobiernos, analistas y medios comenzaron a especular sobre motivaciones, implicaciones y posibles actores involucrados, aunque gran parte de los detalles permanecía, y aún permanecen, clasificados o no confirmados. El tercer giro llegó con la respuesta global. Microsoft reconoció la vulnerabilidad utilizada. Expertos independientes confirmaron que se trataba de un ataque excepcionalmente sofisticado, y otras compañías afectadas comenzaron, lentamente, a admitir que también habían sido blanco. La magnitud de Aurora ya no era una sospecha. Era un hecho. Operation Aurora no terminó con arrestos públicos ni con un culpable formalmente detenido. No hubo imágenes de agentes ingresando a un edificio, ni juicios televisados, ni confesiones. En cambio, dejó una consecuencia más profunda. Cambió para siempre la forma en que las grandes corporaciones protegen su información. Google reformó su arquitectura de seguridad e impulsó uno de los movimientos más influyentes de la década, el modelo Zero Trust, una estrategia en la que nadie, ni siquiera los empleados internos, es confiable por defecto, un cambio radical que, según lo establecido, fue adoptado progresivamente por la industria. El caso también puso en el centro del debate la relación entre empresas tecnológicas y gobiernos, así como la línea borrosa entre espionaje corporativo y operaciones estatales. Y aunque muchas preguntas siguen sin una respuesta confirmada, Aurora dejó una certeza: las batallas del siglo XXI no siempre se libran en campos abiertos, sino en líneas de código, servidores remotos y microvulnerabilidades que pueden transformar el mundo sin que nadie escuche el primer golpe. Operation Aurora fue el momento en que la industria tecnológica entendió algo que hasta entonces parecía teórico, que incluso las entidades más poderosas, con los mejores recursos y los ingenieros más brillantes, podían ser vulnerables a ataques tan invisibles como precisos. La historia no tiene un cierre definitivo, no hay un culpable sentado frente a una cámara. Pero sí existe una lección clara: en un mundo donde la información es poder, los ataques más peligrosos son aquellos que no buscan destruir, sino ver sin ser vistos. Aurora fue un recordatorio de que la tecnología, por más avanzada que sea, siempre tendrá grietas. Que detrás del brillo corporativo pueden existir sombras silenciosas buscando abrirse paso. Y que a veces, las historias más impactantes no empiezan con un grito, sino con un archivo que no debería estar ahí, esperando ser descubierto.